Fausto y Socorro llevaban tanto tiempo viviendo en aquel cerro que el mundo tal como otros lo conocían había dejado de existir para ellos. No había calles, no había relojes, no había vecinos que tocaran la puerta. El tiempo no se medía en horas, sino en estaciones, en cosechas, en el cansancio de los huesos. El mundo terminaba donde empezaba la montaña, y para ellos eso era suficiente. Solo el monte, el río y el paso lento de los años que se arrastraban como una sombra larga sobre la tierra. Ambos tenían poco más de 50 años, pero sus cuerpos parecían mucho mayores. La vida en el campo no perdona. Las manos de Fausto eran gruesas, endurecidas como raíces viejas, llenas de cicatrices que ya no recordaba cómo se había hecho. Las de Socorro eran delgadas y agrietadas, siempre impregnadas del olor de maíz, la leña y la tierra húmeda que se quedaba bajo las uñas. Vivían en una casa pequeña de adobe, levantada por ellos mismos décadas atrás, cuando todavía tenían fuerzas en los brazos y esperanza en los ojos. La casa se sostenía sobre la ladera del cerro, como un animal cansado que se aferraba a la tierra para no caer. Cada mañana, la neblina descendía desde lo alto, envolviendo las paredes y los árboles, como si el cerro respirara lentamente sobre ellos. Abajo, serpenteando entre piedras, raíces y troncos caídos, corría el río. No era ancho, pero sí profundo, oscuro y engañosamente tranquilo. Su agua tenía un color casi negro, incluso de día, como si guardara cosas que no querían ser vistas. Por las noches, su sonido se filtraba por las paredes de adobe como un murmullo constante, como si alguien rezara bajo el agua. El río quedaba a unos 15 minutos caminando desde la casa, bajando por un sendero estrecho que Fausto había abierto con machete cuando aún era joven. Con los años, la maleza había ido cerrándolo, reclamándolo de vuelta, pero él aún lo recorría como si lo tuviera tatuado en los pies. Podía caminarlo incluso en la oscuridad, contando pasos, tocando árboles conocidos como si fueran viejos amigos. Fausto siempre había preferido pescar de noche. Decía que el río hablaba más cuando no había sol, que los peces subían cuando el mundo dormía, y que la oscuridad le hacía sentir que el cerro era suyo, como si fuera el único hombre vivo en kilómetros. El pueblo más cercano estaba a casi 4 horas caminando. Antes había un camino de tierra, pero la maleza lo había devorado. A Fausto y Socorro no les importó. Nunca fueron gente de visitas. Nunca necesitaron del mundo. Su vida era simple, repetitiva, silenciosa. La primera vez que Fausto sintió que algo los observaba, no pudo explicarlo. Fue una noche sin luna, mientras regresaba del río con su caña rudimentaria al hombro. El sendero apenas se distinguía entre sombras. El monte estaba demasiado quieto, como si alguien hubiera apagado todos los sonidos del mundo. No se oían insectos, ni aves nocturnas, ni viento, solo el río arrastrándose en la oscuridad. Entonces tuvo la sensación. No fue un ruido, no fue un movimiento, fue algo más antiguo. La certeza de una mirada. Se detuvo con el corazón golpeándole el pecho y miró hacia el otro lado del río. Al principio no vio nada, solo sombras superpuestas, troncos torcidos, ramas que colgaban como brazos secos. Pero algo se movió. No como un animal, no como una persona. Era una silueta alta, inmóvil, cubierta de algo oscuro que parecía tragar la poca luz que había. No distinguió rostros ni manos, solo una forma humana, pero mal hecha, como si el monte hubiera intentado copiar a un hombre sin entender cómo hacerlo. La cosa no se acercó, no retrocedió, no respiró, solo estaba ahí. Cuando parpadeó ya no estaba. Fausto regresó a casa con la sensación de haber sido observado por algo que no necesitaba ojos. Se dijo que era el cansancio, que los ojos engañan cuando cae la noche, que el monte juega con la mente de los viejos. Pero esa noche tardó en dormir. La volvió a ver semanas después, y luego otra vez, y luego otra. A veces entre los árboles, a veces a la ladera, a veces al borde del río. Nunca se acercaba del todo, pero cada vez estaba un poco más cerca, como si midiera el espacio entre ellos con pasos invisibles. Una noche,
mientras caminaba hacia el río. La vio entre los árboles del sendero. Se detuvo y levantó la caña. La cosa levantó algo parecido a un brazo. Fausto se limpió el sudor de la frente. La cosa hizo lo mismo, torpemente. Como si no comprendiera del todo el movimiento. Fausto se agachó. La cosa se agachó. Fausto sintió que aquello no lo estaba cazando, lo estaba prendiendo. Sintió náuseas, un frío en el estómago y regresó a casa sin pescar. Con el tiempo comenzaron a aparecer cosas extrañas alrededor de la casa. Una mañana, Socorro encontró una bola de pelo junto al gallinero. Era grueso, áspero, maltratado, como pelo mojado que nunca se hubiera secado. No parecía de ningún animal que conociera. Lo tocó con un palo. No olía a animal muerto, ni a tierra. Olía viejo. Pensó que quizás era de algún perro del pueblo o de algún animal del monte. Días después, encontró otra cerca del sendero, luego otra más junto a la leña. Fausto empezó a verlas también cerca del río, entre los carrizales, sobre las piedras, en la orilla del agua. Algunas estaban enredadas en ramas, como si alguien las hubiera dejado ahí a propósito. Las miraba en silencio. Sabía que no era de animal alguno que conociera. Con el tiempo el cerro comenzó a cambiar. Los pájaros dejaron de cantar algunas mañanas. El silencio era tan completo que a Socorro le dolían los oídos. Se sentaba en la cama esperando algún canto, pero los árboles permanecían mudos, como si algo los estuviera escuchando. Las gallinas también cambiaron. Eran jóvenes, sanas, pero comenzaron a moverse menos. Se agrupaban contra la casa, con las plumas erizadas mirando hacia el monte con el cuello estirado, como si vieran algo que Socorro no podía ver. Dejaron de poner huevos. A veces, perros del pueblo lejano se acercaban por el sendero, pero nunca cruzaban el claro. Se quedaban entre los árboles, miraban la casa y se iban. El monte parecía habitar ese pequeño espacio donde vivían. Socorro comenzó a sentir que algo andaba mal. El cerro ya no suena igual, le dijo una tarde a Fausto mientras desgranaba maíz. Es como si algo estuviera escuchándonos. Fausto evitó el tema. Siempre ha sido así, contestó. No, respondió ella. Antes no se sentía vacío. Fausto no dijo nada. Entró a la casa y Socorro se quedó mirando el monte, pensando que su esposo le ocultaba algo. Fausto empezó a soñar con la criatura. En los sueños estaba parado frente a la casa, mirándola desde el monte. A veces la casa no tenía puertas, a veces las ventanas eran negras, como ojos cerrados. En otros sueños, la criatura estaba sentada a la orilla de la cama, observándolo dormir, inclinando la cabeza lentamente, como un animal curioso. Despertaba sudando, con la boca seca, con el olor a pelo mojado en la nariz. Por las noches escuchaba pasos alrededor de la casa. Algo rozaba las paredes, algo respiraba cerca de las ventanas, pero nunca entraba. Y entonces, de repente, todo se detuvo. Los pájaros regresaron, las gallinas pusieron huevos, las bolas de pelo dejaron de aparecer. El cerro volvió a llenarse de sonidos, de insectos, de vida. Las mañanas regresaron con canto y movimiento. Las gallinas volvieron a correr por el patio, a escarbar la tierra, a cacarear como siempre. Socorro comenzó a sentirse más tranquila, como si algo pesado se hubiera levantado del aire. Podía trabajar sin sentir esa mirada en la espalda, podía dormir sin despertar sobresaltada. Incluso Fausto volvió a cantar mientras cortaba leña, como hacía antes. Pasaron días, luego semanas, un mes completo sin nada. Fausto comenzó a creer que todo había sido su mente, que la soledad lo había hecho imaginar cosas. Una noche bajó al río tranquilo por primera vez en mucho tiempo. Socorro estaba sola en la casa, acostada de lado con la espalda hacia la entrada de la habitación, ya que su cama estaba pegada a una pared. Habían pasado un par de horas desde que Fausto se fue. La neblina envolvía el cerro
y la casa estaba iluminada aún por varias velas. Socorro las dejaba prendidas para facilitarle la vista a Fausto cada que llegaba de pescar, y él se encargaba de apagarlas. Entonces escuchó pasos afuera. La puerta se abrió. Escuchó el crujido de la madera vieja. Luego escuchó la puerta cerrándose con suavidad. Escuchó cómo Fausto se quitaba una bota, luego la otra, acomodándolas en el piso con cuidado. ¿Ya llegaste?, preguntó desde su cuarto, con un tono de pregunta y afirmación al mismo tiempo. No hubo respuesta. Enseguida escuchó cómo Fausto acomodó la caña de pescar contra la pared, como ya lo había hecho cientos de veces en el pasado. ¿Cómo te fue?, preguntó de nuevo, esta vez con más claridad. Nada. Nuevamente no hubo respuesta. Ahora que tiene pensó Socorro, suponiendo que quizás estaba molesto o cansado. Escuchó pasos acercarse hacia la habitación, pesados, lentos. El sonido sordo de algo caminando sobre el concreto y la tierra aplanada llenó la casa. Decidió levantarse para verlo. Cuando los pasos finalmente llegaron al cuarto, ella volteó y se levantó para sentarse sobre su cama. Lo que vio la dejó paralizada. No era Fausto. Era la criatura más espantosa que jamás hubiera visto. Tenía forma de hombre, pero estaba completamente cubierta de pelo negro, grueso y maltratado. No tenía ropa, no tenía rostro, no tenía rasgos humanos, solo pelo. Como si alguien hubiera envuelto un cuerpo en una masa oscura y húmeda. Socorro gritó. Siendo católica, lo único que pudo decir fue los dulces nombres de Jesús, María y José. Lo repitió una y otra vez, casi gritándolo, como un rezo desesperado mientras se repegaba contra la pared e intentaba escudar su cuerpo con la cobija que la cubría. Al parecer, a esa cosa no le gustó. Soltó un alarido profundo, grave, visceral, como el de una bestia gigantesca. El sonido llenó la casa, vibró en las paredes, le atravesó los huesos. Entonces se colapsó. Su cuerpo se dobló sobre sí mismo y se convirtió en una bola de pelo que se retorcía violentamente, como si algo dentro estuviera vivo y quisiera salir. Se movía de manera errática, golpeando el suelo, sacudiéndose hasta arrastrarse debajo de la cama. La cama vieja y pesada construida por Fausto muchos años atrás comenzó a sacudirse con violencia, como si alguien la estuviera empujando desde abajo, haciendo que a Socorro le temblara violentamente la voz mientras seguía repitiendo esos 3 nombres. Aquello duró lo que a Socorro le pareció una eternidad, pero no habían pasado más de 30 segundos cuando todo se detuvo. El movimiento cesó, el alarido se apagó, el silencio volvió a la casa. Socorro quedó paralizada, sentada sobre la cama. No sabía qué hacer. Pensó en bajarse de la cama y correr, pero qué tal si esa cosa la tomaba del pie y la jalaba. Justo antes de poder tomar una decisión, escuchó la puerta abrirse. Fausto había regresado. Lo vio caminar hacia la entrada del cuarto. Él la vio e inmediatamente supo que algo no andaba bien. «Está debajo de la cama», le gritó Socorro. No explicó qué. No hizo falta. Fausto lo supo instintivamente. Tomó su machete, caminó hacia la cama con pasos lentos, conteniendo la respiración. Se agachó y miró debajo de la cama. No había nada. Solo polvo, solo sombras, solo la sensación de que algo había estado ahí. Fausto se quedó en silencio. Sabía que Socorro no mentía. La abrazó y le dijo que ya había pasado todo y que iba a estar bien. Después de esa noche decidieron irse del cerro. Socorro ya no quiso seguir viviendo ahí. Tenía pesadillas. Se despertaba gritando. Sentía que alguien estaba parado en la esquina del cuarto. Fausto se sentía culpable. Nunca le había dicho lo que había visto. Nunca le había dicho que algo los había estado mirando durante meses. Se mudaron a un pequeño poblado cerca de una carretera. Una casa con vecinos, con luz eléctrica, con ruido humano. Nunca volvieron a tener otro incidente. Nunca volvieron a ver a la criatura. Pero Socorro nunca volvió a dormir en una cama sin mirar debajo primero. Y Fausto, algunas noches juraba que cuando apagaba la luz, algo copiaba sus movimientos en la oscuridad.